No es casualidad que ahora mismo estés viendo este programa por la televisión Nuevo Tiempo, o ya sea escuchando por la radio Nuevo Tiempo o por alguna red social. Un grande abrazo para ti. Por favor, no cambies el dial, no cambies el canal, porque hoy Dios tiene un mensaje directamente para ti. Eso, exactamente. Dios tiene un mensaje para ti mediante su palabra. Y escuchaste que de tiempo en tiempo por allí aparecen siempre noticias alarmando a la sociedad, diciendo que este mundo va a terminar. Algunos piensan que es con plagas, otros piensan que es con enfermedades o con alguna guerra nuclear. Diversas hipótesis hay sobre el fin del mundo. Todos estamos conscientes de que este mundo tendrá un fin. Mas, ¿cómo será ese fin? La Biblia habla acerca de señales que nos alertan que Jesús está volviendo. Sin embargo, ya hay muchas señales que se están cumpliendo. ¿Qué señal falta? ¿Cuánto falta para que Jesús regrese? Entonces, hoy vamos a hablar sobre este tema más importante. Bienvenido a este programa Esperanza en tiempo de crisis. En esta semana llegó un mensaje muy interesante para mí diciendo, pastor, ¿cuánto falta para que Jesús regrese? Sabemos que la palabra de Dios siempre tiene respuestas y yo quiero saber cuánto falta. Lo que hoy estamos viviendo, la crisis, forma parte de las señales. La Biblia ya hablaba sobre coronavirus, ya hablaba sobre pandemias, ya hablaba sobre miedo, ya hablaba sobre todo. Entonces hoy vamos a ver cómo esto entra dentro de ese paquete de señales que Jesús viene. Mas antes yo te invito para que puedas solicitar este curso bíblico, Verdades para el tiempo del fin. Aquí vas a encontrar muchas respuestas en cuanto a qué cosas debes conocer en este tiempo. Estamos viviendo en el tiempo del fin y aquí hay verdades que tú debes conocer que te van a llevar a tomar decisiones para estar preparado para las otras cosas que vendrán. Entonces, una vez más, bienvenido. Y estamos listos para abrir la palabra de Dios. Quiero que me acompañes antes en una breve oración. Querido Dios, hay millares de personas que están viendo o escuchando este programa. Queremos que tu Santo Espíritu abra nuestros ojos, nos despierte, nos levante, nos haga mirar al cielo y hoy vamos a responder con tu palabra. ¿Qué señal falta para que tú puedas regresar y colocar un punto final a esta historia? Que tu palabra pueda llenar nuestro corazón de esperanza. Por eso la abrimos en tu nombre, pidiendo que tu Santo Espíritu nos pueda iluminar en el nombre de Jesús. Amén. Cuando el pecado entró en este planeta, Dios apareció corriendo tras el ser humano, buscando al ser humano, diciéndole, ¿dónde estás? No porque Dios no sabía dónde Adán estaba. Adán no sabía que estaba perdido. Dios no sabe, Dios sabe todas las cosas y cuando Él te busca y te pregunta dónde estás, no es porque Él no sabe, es para que tú puedas ser consciente que tú estás perdido. Allí Dios llama a un juicio, está Adán, está Eva, está la serpiente y en Génesis capítulo 3 encuentro la primera promesa. Esta es llamada una promesa mesiánica. Esta es llamada un prototipo o mejor, el primer evangelio de la Biblia. Lo encontramos aquí en el capítulo 3 de Génesis. El capítulo 3 abre un paréntesis en nuestra historia. El capítulo 3 es considerado el capítulo más triste de la Biblia. Hasta el capítulo 2 había armonía, en el capítulo 3 se rompe la comunión con Dios por causa del pecado. Sin embargo, Dios no deja al ser humano para que él pueda quedar perdido eternamente. Allí en la eternidad ya había diseñado un plan de salvación. Antes que Dios pueda decir, haya luz, se dijo en la eternidad, haya cruz. Una cruz, un puente, un camino, una puerta, un solo camino para poder unir al ser humano caído con Dios. Ahora, en el versículo 15 aparece la primera promesa de Génesis capítulo 3. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta fue la primera profecía. Y en esta profecía, Dios
mismo dice así: de tu descendiente o de tu descendencia vendrá alguien que aplastará la cabeza a la serpiente. Satanás sabía desde este momento cuál sería su final. Por eso es que siempre impidió que Jesús viniera a nacer. Por eso es que cuando Jesús nació mandó a través de Herodes a matar a todos los niños, porque quería matar a Jesús. Y a través de todo su ministerio lo tentó, a través de todo su ministerio colocó trampas para que Jesús no cumpliese su misión. Mas él sabe que está vencido y que en breve será destruido. Y él sabe cuál es el final. El libro de Malaquías capítulo 4 versículo 1 dice: He aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, los que hacen maldad, serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos, y no dejará ni raíz ni rama. El pecado será destruido junto al autor del pecado. La maldad, la muerte, el dolor, el cáncer, todo lo que hoy vemos no tendrá la última palabra. La palabra de Dios dice que Jesús vendrá para colocar punto final. Y cuando Jesús vendrá, dará un pisotón a la serpiente. Sin embargo, esa serpiente que representa a Satanás será destruido totalmente después de 1 milenio en el cielo, cuando Jesús venga y ejecute el juicio ejecutivo. Él sabe que está destruido. Nosotros sabemos esa esperanza. La primera venida de Jesús nos garantiza que Jesús vuelve por segunda vez. El asunto es que ¿cuándo va a volver? Entonces Él nos dejó algunas señales. ¿Para qué señales? Señales son como postes para poder avisarnos cuán cerca estamos de nuestro lugar a donde llegamos. Cuando tú estás dirigiendo, cuando tú estás manejando, estás yendo a algún lugar, vas a encontrar señales en el camino. Hay señales de advertencia, hay señales que te orientan, hay señales que te guían y hay señales que te dicen cuánto te falta. Falta 10 kilómetros, falta 5 kilómetros, falta 1 kilómetro para que al final diga: bienvenido, llegaste a tu destino. Las señales cumplen esa función. Las señales nos dicen cuánto falta para que Jesús regrese, para que ya se dé el pisotón a Satanás en la cabeza y luego sea totalmente destruido. Por supuesto que en la cruz Jesús ya venció a Satanás, solamente falta que él sea destruido. Entonces allí viene la promesa de Jesús. Yo voy a volver, le dice a sus discípulos. Y en el capítulo 24 del libro de Mateo, Jesús da algunas advertencias y orientaciones en cuanto a su venida. Y para eso yo te invito para que tú puedas abrir la Biblia conmigo en Mateo capítulo 24. Dice: cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo, y respondiendo Jesús les dice: ¿ustedes ven todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando estaba sentado en el monte de los olivos, se acercaron aparte diciendo a los discípulos: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y la respuesta de Jesús, versículo 4, Jesús le respondió diciendo: mirad que nadie os engañe. Me llama mucho la atención porque yo me identifico mucho aquí con los discípulos. Y te voy a decir por qué. Fíjate una cosa, los discípulos están encantados por la gloria del templo. Acaban de salir del templo, los discípulos dicen: mira la gloria, mira la majestuosidad. A pesar de que fue destruido, a pesar de que fue reconstruido, a pesar de que no tenía la gloria del templo de Salomón, porque este era un templo reconstruido y reformado por Herodes, ellos tenían orgullo de ese templo, era el centro de la adoración. Sin embargo, Jesús, al ver ese monumento, al ver esa estructura, le dice: yo les aseguro una cosa, que esto de aquí no quedará piedra sobre piedra. La primera cosa que pensaron los discípulos es: está hablando del fin del mundo. Porque ¿cómo es posible que algún día este templo va a ser destruido? Eso no es posible. Porque los seres humanos nos aferramos a estructuras, nos aferramos a alguna cosa y creemos que nunca va a caer. Así somos los seres humanos. Confiamos en la riqueza hasta que la riqueza nos abandona. Confiamos en el poder hasta que el poder nos abandona. Mira, en esta crisis, qué riqueza, qué poder, qué fama, qué dominio tiene control sobre lo que está sucediendo. Solamente Dios tiene el control. Ahora, allí Jesús les dice: no quedará piedra sobre piedra. Imagino el dolor de los discípulos en este momento diciendo: ¿cómo es posible? ¿Cómo puede cambiar? ¿Cómo esto puede caer? Exactamente, porque todas las cosas que en este mundo son fabricadas con las manos humanas se caen. Lo único eterno son las promesas de Dios, la palabra de Dios y aquello que Dios tiene para ti. Todo lo que hay en este mundo, por más grande, por más fuerte que parezca, un día va a caer.
Y me llama la atención cómo ellos sienten un dolor. Tú sabes que desde el templo hasta el Monte de los Olivos hay una distancia. Ellos fueron caminando, probablemente en silencio. Nadie sabe el dolor o lo que uno está pensando cuando está en silencio. ¿Es verdad o no? A veces el corazón sangra sin que nadie se dé cuenta. Todos están con interrogantes, están con preguntas. ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Cómo es posible que eso se nos va a quitar? Esto es imposible. Y cuando llegan al Monte de los Olivos, hacen la pregunta directa a Jesús y les dice, por favor, dinos cuándo. Cuando tú preguntas a alguien cuándo, lo que esperas es una fecha, tal día. Eso es lo que tú esperas. Sin embargo, Jesús no da una fecha. Jesús apenas da señales. Y la primera señal que da es, mirad que nadie os engañe. Porque antes de la venida de Jesús, el mundo estaría envuelto en la mentira. Si tú lees el capítulo 24 de Mateo, Mateo 24 presenta dos tipos de señales. Señales que alertarían la destrucción del templo y señales del fin del tiempo antes de la venida de Jesús. Hoy quiero tocar aquellas señales antes de la venida de Jesús. Y préstame atención aquí lo que Jesús está diciendo. Mirad que nadie os engañe. El mundo estaría lleno de mentira. Dime, ¿es verdad o no es verdad eso? Mira lo que dice el versículo 24. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañará, si fuera posible, aún a los escogidos. Esto me llama la atención. Tú sabes que de cierto tiempo, o cada cierto tiempo, en los medios de comunicación nos sorprende cuando alguien se levanta diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el enviado de Dios. En todos los países, o en la mayoría de países ya aconteció eso. Alguien levantándose diciendo, yo soy el Cristo reencarnado. Esta señal ya está cumplida. Pero al hablar de la mentira, voy a ir un poco más allá. Hay muchos que se autoproclaman enviados de Dios para hacer milagros, para hacer curaciones, incluso para vender falsas esperanzas y colocar un falso evangelio en el corazón de las personas. Hay muchos que hacen milagros y prodigios. Ojo con lo que Jesús está diciendo. No creas en todo milagro, porque incluso los falsos maestros harán milagros. Tu esperanza no tiene que estar basada en un milagro. Tu esperanza tiene que estar basada en la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, muchos me dirán en ese día, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre esto. Yo les diré, no los conozco, ustedes no hicieron la voluntad de mi Padre. El mayor milagro que Jesús hoy hace es transformar un corazón degenerado para un corazón transformado. ¿Me estás escuchando? Ese es el mayor milagro. El mayor milagro es sacar una vida destruida del pecado a una vida construida para el reino de los cielos. Ese es el mayor milagro. Y me apena mucho porque hay muchos que usan la palabra de Dios hablando acerca de las señales, algunos para alarmar y otros para ignorar. Y eso es peligroso. Hay algunos que están viendo las noticias y todo lo ven. Esto es señal, esto es señal, esto es señal, pero no se preparan. Y hay otros que ignoran todo tipo de señal. Las señales Dios nos colocó para levantar la cabeza, para alertarnos, para decirnos que nuestro lugar no es aquí. Y la primera gran señal es, el mundo estará lleno de mentira. ¿Y cómo tú no puedes ser engañado? ¿Qué cosa tienes que hacer para no ser engañado? Pues es simple. La vacuna para la mentira o en contra de la mentira es tener la verdad en el corazón, es abrir la Biblia, es leer la palabra de Dios. Mientras estés más cerca de la verdad, estarás más lejos del error. Mientras estés más lejos de la verdad, estarás más cerca de la mentira. Entonces, por favor, abre la Biblia, investiga, estudia, porque la mentira incluso hoy se toma en nombre de Dios. Hay muchas personas que con Biblia en mano te venden una falsa promesa, un aceite divino, te venden alguna pieza sagrada para poder curarte. E incluso dice que los escogidos serán engañados o intentará engañar a los escogidos. ¿Por qué? Porque a las personas les gusta ver milagros. Y aquí Jesús dice, no todo milagro viene del cielo. Y cuando vamos ahí al versículo 9, Jesús dice que habrá grande tribulación, o el versículo 6, oiréis guerras, rumores de guerras. No se turben, no se preocupen, es necesario que esto acontezca. Aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y ojo lo que dice, habrá pestes. Esto involucra enfermedades,
pandemias, habrá pestes, habrá hambres, habrá terremotos, pero esto será solo el principio. Entonces no te turbes porque esto es el comienzo. Vendrán mayores cosas, pero tu fe tiene que estar basada en la palabra de Dios. Tu confianza tiene que estar en Dios. Mientras mayor sea el dolor, mayor sea la angustia, quiere decir que Jesús está más próximo a volver y eso llena nuestro corazón de esperanza. Así sea, amén. Él llena nuestro corazón de esperanza. Cuando voy al libro de Lucas capítulo 21, mire lo que dice el versículo 11, otra vez, habrán terremotos, habrán pestilencias, las pestes, nuevas enfermedades, pandemias, resultado de la desobediencia del ser humano, ya estaba descrito en la palabra de Dios y dice que habrá terror y grandes señales en el cielo. Y si voy al versículo 26 dice que habrá señales en el sol, la luna y las estrellas y habrá angustia en la tierra. Dime si ahora no hay angustia, dime si ahora no hay temor, pero también dice que habrán señales en el mundo natural. Si tú vas a revisar los libros de historia, tú vas a encontrar que en nuestra historia ya hubo un día oscuro, sin previsión de ningún tipo de ciencia. La astronomía no pudo identificar ni explicar lo que ocurrió el 19 de mayo del año 1780. A las 10 de la mañana comenzó a oscurecer. Se llama el día oscuro, el día negro en la historia. No hay explicación porque era una señal cumplida. El 13 de noviembre de 1833, más de 1 billón de estrellas cayeron entre Estados Unidos y Canadá. El cielo quedó iluminado por 4 horas. Cuando estamos hablando que estrellas cayeron, estamos hablando de meteoritos o de estrellas fugaces. También como cumplimiento de la señal. Y cuando hablamos de terremotos, siempre hubo terremotos en la historia. La gente se alarma, la gente se asusta, pero cuando pasa eso, vuelve a la normalidad y su corazón continúa endureciéndose, continúa rechazando la gracia y la invitación de Dios. Y eso es lo más triste. Lo más triste es que el ser humano se alarma cuando entra en crisis, pero cuando pasa la crisis, nuevamente llega para su vida. Y continúa con su vida normal. Y Jesús dice, mira, todas estas cosas te aviso para que pienses que cada día estás más cerca. Cuando vamos a Mateo capítulo 24, el versículo 12 dice así: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Basta mirar los noticieros. Vemos violencia, vemos maldad, padres matando a sus hijos, hijos planificando la muerte de sus padres. Sales de casa, violencia, tú estás expuesto a la muerte todos los días, no solamente por un virus, no solamente por una pandemia, tú estás expuesto a la muerte todos los días. Hay miles de personas que hoy se acostarán y dirán hasta mañana y no despertarán. Otras personas saldrán mañana diciendo regreso y no volverán. Porque estamos en un mundo de pecado y la solución para este problema es encontrar nuestro refugio, nuestra paz en Cristo, y la venida de Jesús es nuestra mayor esperanza. Sin embargo, Jesús dice, antes de mi venida, la maldad habrá crecido tanto que la solidaridad, el amor de muchos se enfriará. Y estoy hablando para alguien que ya fue generoso muchas veces. Tú veías a un niño en la calle pidiendo un poco de limosna. Tú le dabas aún de aquello que te faltaba. Sin embargo, tú veías cómo ese mismo niño trabajaba para otros y se lucraba utilizando un niño. Y eso endurece tu corazón. Alguien toca la puerta de tu casa, te pide un vaso de agua. Mientras vas para la cocina, fue un ladrón que entró a tu casa, sacó un televisor, sacó todas las cosas y tú dices, nunca más voy a dar un vaso de agua porque la maldad creció. Y porque la maldad creció, el ser humano se aisló, el ser humano desconfió. El ser humano duda de todos, desconfía de todos porque la maldad es tan grande. Y eso se está cumpliendo. Estamos viviendo un mundo de maldad, en un mundo de inmoralidad, en un mundo peligroso. Que cuando vamos al libro de 2 de Timoteo capítulo 3, dice que en los últimos tiempos habrá gente insensible. Habrá gente que habrá perdido la conciencia. Habrá perdido todo y esto ocurrirá antes de la venida de Jesús. Y tú puedes preguntar, pastor, entonces, ¿qué cosa es lo que está faltando? Guerras ya hay, terremotos ya hay, las estrellas ya cayeron, el sol ya se oscureció, falsos cristos ya se levantaron, el mundo está lleno de mentira. Entonces, ¿cuándo va a venir Jesús? Alguna otra cosa tiene que pasar, alguna otra cosa tiene que faltar en la vida. Tranquilo, yo entiendo tu pregunta.
Porque es la pregunta que yo también me hice más de una vez. Tú que estás esperando por segunda, tercera generación la venida de Jesús. Tú que escuchaste desde niño, ahora te alejaste y dices las cosas siguen igual. Jesús nunca va a volver. Y te alarmas cuando suceden estas cosas y dices, ahora sí voy a volver. Pero un momento allí, y tú te preguntas, ¿cuándo va a regresar? Ahora, préstame atención. La última señal que Jesús dejó antes de su venida está en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 14. Y quiero que prestes atención. Por favor, presta atención, abre tu Biblia. Quiero que me mires, escúchame aquí. Esto es interesante porque esta señal se está cumpliendo exactamente en este momento. Pastor, ¿es un virus? Pastor, ¿es una pandemia? No. Versículo 14 dice así. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Me estás entendiendo? Julio, Roberto, José, María, Carlos, Bianca, Mariela, escúchame. El evangelio hoy está rompiendo fronteras. Está rompiendo situaciones. Medios de comunicación se levantan. En este momento yo te dije que no es casualidad que estás viendo este programa. Porque Jesús te está diciendo, estoy volviendo y yo te quiero en mi reino. Porque tú naciste para eso. Tú no naciste para andar arrastrándote en esta vida. No naciste para andar con el corazón quebrado, con la vida destrozada. Tú naciste para algo mejor. Y Dios está llamando en este momento y está llamando la atención. Las señales nos llaman la atención para mirar al cielo. Y voy a repetir lo que he dicho más de una vez. Cuando todo esté para abajo, mira hacia arriba porque tu esperanza viene del cielo. Y Jesús está volviendo. Será predicado. Esto no es una opción, esto es una realidad. Y Dios permitió que en el tiempo del fin existan medios de comunicación porque hoy el mensaje vuela. Hoy entré hasta tu casa, hoy la palabra de Dios está entrando a tu corazón. Hoy esta profecía se está cumpliendo porque todo el mundo necesita saber. La naturaleza clama, la naturaleza grita, el ser humano ignora, nadie le escucha, nadie le hace caso. Entonces Dios permite que todo el mundo esté en casa, esté allí mirando la televisión, escuchando la radio. Y cuando todos estén en casa, permite que el evangelio llegue para decirte, estoy volviendo. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Tú estás preparado? Yo estoy regresando. Será predicado este evangelio. Escúchame, querido. El centro del evangelio es Cristo. El propósito del evangelio es levantar al ser humano caído, destruido. Tú que no puedes dejar la droga, la inmoralidad. Tú que estás hundido en la miseria de pecado. Tú que estás con el corazón destrozado. Tú que estás con una enfermedad terminal. Tú que estás con una enfermedad mental o una enfermedad física o con miedo, con angustia. El evangelio viene para levantarte, para colocar esperanza, pero también viene para restaurarte. Restaurar el corazón degradado y degenerado por el pecado. Un corazón degradado hoy puede ser transformado por la gracia del Señor. Tú puedes ser una nueva persona porque ese es el propósito del evangelio, restaurar tu vida. Jesús viene. El final de esta historia, para aquellos que creen en Dios, es un final glorioso, pero para muchos será un final doloroso. Yo me pregunto, ¿en cuál de los dos grupos estás? ¿En aquellos que tendrán el final doloroso o aquellos que tendrán el final glorioso? Por eso tú y yo tenemos que prepararnos hoy. Y una cosa más te digo. La última página aún no ha llegado. ¿Alguna vez tú leíste algún libro donde allí en el desenlace hubieron tantas guerras, hubieron tantos conflictos y parece que el mal gana, parece que el villano tiene la razón, solo parece, pero no has llegado a la última página? La última página de nuestra historia es gloriosa. Y es gloriosa para todos aquellos que aman su venida. Yo me quedo pensando mucho en cuánta oportunidad Dios dio al pueblo antediluviano, antes que el diluvio destruya la tierra. 120 años Noé predicó y 120 años la gente ignoró.
¿Cuántos años estás escuchando el mensaje? ¿Cuántas veces Dios tocó tu vida? ¿Cuántas veces Cristo ha tocado tu corazón? Y hasta aquí has estado ignorando. De nada sirve que estés alarmado por las cosas que suceden cuando tu corazón está cerrado para la gracia de Dios. De nada sirve asustarse por un momento, pero cuando no hay arrepentimiento, tú continúas con tu vida normal. De nada sirve los brazos de Jesús abiertos cuando tu corazón está cerrado. De nada sirve la gracia en el cielo, un intercesor llamándote a ti cuando tú siempre estás dando la espalda. De nada sirve estar asustado por un momento cuando no hay un cambio verdadero en el corazón. Por eso en este momento yo te voy a hacer un desafío en el nombre de Dios. Jesús está volviendo. Créelo. Jesús está volviendo. No seas sordo ante las señales que están aconteciendo. Y yo no estoy aquí para alarmarte, no. Yo estoy aquí para que tu corazón arda de esperanza, para que en medio de cualquier crisis no tendrá sentido. Tú fuiste creado por Dios y para Dios. Mientras no lo entiendas, tu vida dará vueltas y vueltas, sin propósito, sin destino. Una vida sin sentido. Tiene los mejores. In a garden hidden where the flowers fade, memories lie still in the silent glade. Petals once so vibrant, now a muted hue. In the garden of forgotten flowers, I find thoughts of you. The roses once so red, now a quiet gray. Whispers of the past in the light of day. Each blossom tells a story of love that used to be. In the garden of forgotten flowers, I find thoughts of you. In the garden of forgotten flowers, where dreams once bloomed, love's lost fragrance in the air.